Entonces, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Juan José Montero, no sé si me conocen, si no me conocen, mucho gusto. Aquí voy a apuntar el nombre, Juan José Rodríguez, porque hay otro Montero que también da clases en MECA, Rodríguez. Y mi correo es jmontero@itcr.c.cr. Entonces ahí me pueden escribir cualquier duda que tengan, cualquier consulta. Tengo consulta, ahora vamos a hablar de la consulta y eso, pero mucho gusto, Juan José. Soy doctor en ingeniería electrónica, bueno, doctor en ingeniería en general, pero estudié electrónica, salí de aquí del TEC de electrónica, después hice una maestría en sistemas microelectromecánicos y después hice doctorado en Alemania y he estudiado toda la vida y me gusta mucho estudiar. Entonces aquí vamos a estudiar un rato todos los miércoles y todos los viernes. Yo sé que después del almuerzo como que hace un poquito de sueño, pero nunca había dado un curso a la una y vamos a tratar de ver cómo hacemos con la energía para que no se me duermen. La idea no era pasar un montón de diapositivas, pero es que el curso tiene bonitas diapositivas, entonces creo que también voy a usar un rato la pizarra o si no, la tabletcita para que quede grabado, que me gusta más. Y sí voy a grabar todas las clases. Entonces, bueno, pues nada, esa es como la presentación. Primero voy a conversar un poquito sobre el programa del curso. Entonces, el programa del curso lo tienen ustedes aquí en el TEC Digital. El internet aquí falla, pero ya lo tengo abierto. Entonces, está en el TEC Digital. No me falla la laptop. Esta es la ley de Murphy. Cuando uno lo ocupa no sirve. Bajémoslo por si acaso. Y listo. Entonces, el programa del curso es electrónica analógica, que lo lleva a la carrera de ingeniería mecatrónica de la Escuela de Ingeniería Mecatrónica. Entonces, el código es MT3001. Es un curso teórico, significa que la mayoría de cosas las vamos a ver en libros y en ejercicios y en problemas y en soluciones, en simulación también, pero no vamos a ir al lab, digamos, a hacer nada, no ocupamos ni laboratorio ni nada de eso. Entonces es un curso que lleva clases aquí como en la pizarra y así, ¿verdad? Vamos a ver ejercicios, problemas. Es un curso obligatorio y tiene 3 créditos. El crédito en el TEC equivale a 3 horas de esfuerzo por semana, ¿verdad? Entonces, un crédito son 3 horas de esfuerzo. Este tiene 3, tiene 3 créditos. Significa entonces que 3 por 3 son 9 horas por semana que hay que estudiar. 4 las hacemos aquí, por eso son 4 horas de clase, y 5 son extra clase. Entonces hay que estudiar este curso por lo menos 5 horas fuera de clase. No es un curso, digamos, que tenga matemática complicada, pero sí es muy extenso, es un curso largo, porque vamos a ver muchas cosas diferentes, desde la base de los dispositivos, después cómo se usan para hacer circuitos útiles y después un poco de respuesta en frecuencia y los límites ya de operación. Entonces tiene un poquito de todo, es un curso muy largo. Pero estudiando 5 horas en la casa todas las semanas, el problema es que yo sé que todo el mundo tiene muchas otras cosas que hacer, ¿verdad? No puedo decir que vayan a estudiar esas 5 horas ahí todo el sábado porque se quedan sin sábado. Pero hay que dedicarle su rato, ¿verdad? Está en el 3er semestre, entonces creo que ya tuvieron que haber llevado C6 y CA, donde aprendieron a hacer mallas, nodos, superposición y los teoremas fundamentales de circuitos, que hoy vamos a repasar un poquito. ¿Qué se necesitan de aquí en adelante y para toda la vida? En realidad uno se queda con la ley de mallas para siempre y siempre se usa mucho. Bueno, depende de lo que terminen haciendo, pero sí son leyes muy importantes. Con requisitos tiene un lab de electrónica analógica y abre electrónica digital y lab de electrónica digital. La asistencia es libre y eso significa que vienen cuando quieren. El problema es que el semestre pasado, ya al final del semestre, llegaba una persona al aula, pero también porque hacíamos combinación con virtual. Entonces la cuestión es que, bueno, estamos aquí para estudiar, ¿verdad? Y entiendo que todos están interesados en llevar la carrera y les gusta, ¿verdad? Y entonces la gracia es estudiar poniéndole un poco yo y un poco ustedes. Entonces traten de venir y traten de conectarse a algunas sesiones. Este curso es semipresencial, ¿verdad? Creo que en la modalidad cuando lo matricularon decía que era semipresencial,
significa que no todas las sesiones son de venir, y entonces ahorita nos acomodamos con eso, pero en general sí, las que no haya que venir, seguro hay que conectarse a hacer cosas, ejercicios, problemas o resolver cosas remoto. Entonces es libre en el sentido de que no voy a quedarlos por ausencias a ninguno, ¿verdad? Ustedes vienen cuando lo quieran hacer, pero sí es muy importante que vengan y hagan las consultas y me pregunten cosas y se equivoquen aquí en la clase para poder corregir entonces los problemas. Hay muchas cosas que son errores de calculadora, errores de que se me olvidó una constante, se me olvidó una fórmula o se me olvidó convertir una unidad. Entonces eso lo podemos ver aquí, también lo podemos ver en consulta. Pero bueno, en general eso, no voy a pasar lista. Hoy quería pasar lista porque es el primer día y se me olvidó la lista, pero sí la tengo. Pero entonces tal vez ahora revisamos que todos estén matriculados y que no haya ningún problema. Y tiene suficiencia, quiere decir que si quieren estudiar un montón y matricularlo por suficiencia y hacer el examen, lo pueden hacer. Y también tiene reconocimiento, pero esto es para la gente que viene de afuera del TEC. Se me fue otra vez cambiarle la fecha, perdón, tengo que corregirle la fecha, es primer semestre del 25 y ese sería el programa del curso. Entonces, no voy a leer toda esta cuestión, pero la descripción de este curso, circuito de electrónica analógica, tiene que ver con dispositivos eléctricos, electrónicos, que usan señales que por lo general son continuas en el tiempo. Señales analógicas son opuestas a las señales digitales, ¿verdad? Ahora hay muchas cosas digitales, teléfonos, por un montón de computadoras, es la época de la información, pero la electrónica analógica es muy importante y sobre todo para ustedes que van a tener que trabajar en sistemas que conectan electrónica con otras cosas que no son electrónicas, con sistemas mecánicos, sistemas hidráulicos, sistemas de otras disciplinas de la física. Y entonces aquí dice que cuando se diseñan y se manejan sistemas electromecánicos, los ingenieros necesitan interpretar señales eléctricas que pueden venir de un sensor, por ejemplo, sensores de temperatura, si queremos monitorear la temperatura en un horno, por ejemplo, y automatizar ahí el control de ese horno, o señales de posición, ¿verdad? Inclinación, para tratar de hacer un sistema que ajuste automáticamente la inclinación de algo que queramos hacer. Entonces, medir cosas de otras ramas de la física, ¿verdad? Pueden ser sensores hasta químicos, sensores biológicos, sensores de humo, sensores de cualquier otra disciplina de la física. Eso en teoría uno lo puede convertir a señales electrónicas, señales eléctricas, y esas señales son por lo general analógicas. Y existe también lo que se conoce como un actuador, que es el proceso contrario. El proceso de un actuador es tomar de la parte eléctrica y convertirlo a esa parte de la física. Entonces podríamos poner aquí como primeras definiciones del curso que tenemos un sensor y tenemos un actuador. Y la diferencia entre eso, entre esos dos, es que tenemos un sistema que el sensor tiene de entrada variables físicas. Buenas, hola. Y la salida es eléctrica. Y el actuador es al revés, tiene de entrada variables eléctricas y de salida tiene variables físicas, ¿verdad? Entonces, la conversión directa de energía entre un tipo y el otro tipo muchas veces se hace con dispositivos, ¿verdad? Que es lo que venimos a estudiar en este curso, los dispositivos que podrían hacer ese tipo de conversiones. Tal vez no el ADC y el DAC, que son circuitos que pueden pasar ahí bueno, es que esos son entre analógico y digital, ya estoy mezclando cosas. Pero sí son sensores los que capturan información física y la pasan a eléctrica, ¿verdad? Y ya en eléctrica podemos hacer el procesamiento que uno quiera, ¿verdad? Y de eléctrica a física sería el otro cambio. Entonces, la idea general es que cuando ya una señal la tenemos de manera eléctrica, la señal varía de forma continua con el tiempo. No sé si se saben la historia de los CDs, los discos compactos, que ya ni se usan, ¿verdad? ¿Cuál fue la última vez que usaron un CD, que pusieron un CD ahí en algún chunche? Pues hace rato, ¿verdad? Los CDs estuvieron muy de moda alrededor del 2009, fue que fabricaron el último Discman, digamos. No, todavía hacen Discmans. Pero el disco compacto es digital. El disco compacto tiene unas ranuritas que representan
no representan los unos y los ceros, eso es mentira, representan las transiciones entre los unos y los ceros. Entonces, donde hay ranurita en el disco compacto es porque hay una transición digital de 0 a 1 o de 1 a 0, y donde no hay ranurita es que no había transición, entonces la señal se queda pegada en el 1 o en el 0 que venía anteriormente. Entonces lo que representa el CD son las transiciones. Eso es muy moderno porque antes teníamos discos de vinilo o los acetatos, ¿verdad? Que esos son completamente analógicos. Entonces la idea de la historia del sonido es que el sonido es una señal, son vibraciones en el aire, ¿verdad? Lo que llega al tímpano y mueve el tímpano, pero eso es analógico, igual un parlante, usted lo conecta a la señal, el parlante mueve un diafragma, pero se mueve mecánicamente, ¿verdad? Es por el electromagnetismo, pero es una señal continua en el tiempo. Entonces lo que dice las variaciones continuas en el tiempo, como las señales del sonido, por ejemplo, son de tipo analógico. El audio de un CD es digital, entonces por eso es que el audio de un CD suena tan bien, suena muy limpio, primero porque tiene un montón de filtros y otras cosas, pero después porque el disco compacto, bueno, es que depende de cómo se grabe, pero lo que sale del CD se traduce a señales analógicas por medio de circuitos, y por eso Sony se hizo tan potente en sus épocas, porque ellos tenían los chips que podían hacer esa conversión. Entonces Sony se hizo muy famoso porque encontraron el circuito que podía convertir audio analógico a digital y digital a analógico. Entonces esa historia de los CDs tiene que ver con los tipos de señales. Aquí vamos a ver señales analógicas, porque no siempre se puede usar digitalización, o a veces la digitalización requiere circuitos que son demasiado complejos para lo que se está haciendo, o necesita muchos otros subsistemas, y de todas maneras en la entrada y en la salida de un circuito digital muchas veces tenemos que convertir al mundo analógico otra vez, porque la naturaleza, ¿verdad?, funciona en la parte analógica. Si escuchara los bits digitales escuchamos ahí, no sé, unos pitidos y no se escucha nada. Entonces, siempre hay que hacer esa conversión, por eso es importante las conversiones. Entonces, para ir aterrizando en lo que buscamos con el curso busca de manera introductoria tener suficientes conceptos y dispositivos además que puedan trabajar con este tipo de señales eléctricas. Entonces los dispositivos principales que se estudian son semiconductores, y la palabra semiconductor está muy de moda actualmente, ¿verdad? Ustedes han escuchado en las noticias de que hay un pleito ahí con China y que Estados Unidos y no sé qué, ¿verdad? De semiconductores y el CHIPS Act y todo eso. La historia de los semiconductores es que son materiales que no son ni totalmente conductores ni son aislantes, están como en medio y son poquitos materiales. En general el silicio es un excelente material porque usted agarra un puñito de tierra y tiene un altísimo contenido de silicio. Digamos, usted va a la playa y la arena del mar es silicio casi que puro. Es el material más abundante en la tierra, digamos en la corteza terrestre, digamos el sólido, porque también la atmósfera tiene un montón de oxígeno y un montón de hidrógeno y otras cosas, pero la tierra tiene muchísimo contenido de silicio y nunca se nos va a acabar. Entonces es buena idea hacer chips con silicio. Buenas, ¿cómo están? Entonces el silicio es importante porque como es un semiconductor tiene propiedades intermedias, y es también importante porque yo puedo controlar qué tan conductor hago el silicio por medio de técnicas que se llaman dopado. Entonces es un material que mueve toda la industria de estos dispositivos, ¿verdad? Los dispositivos electrónicos actuales. Y llevamos desde 1947 más o menos haciendo circuitos con germanio y con silicio, que son dos semiconductores muy importantes. Entonces ya pasaron más de 75 años desde que tenemos transistores, y eso marcó un antes y un después. Yo me puedo poner a hablar mucha paja, ¿verdad? La idea es que hace muchos años, en los 60, había un investigador que se llamaba Gordon Moore, que él decía que esta industria no solo era para hacer plata, ¿verdad? Todas las empresas y todas las industrias se supone que quieren hacer plata porque, ¿verdad?, es un buen objetivo. Pero él decía que además de la parte industrial, era una revolución científica y era una revolución cultural, porque los dispositivos afectan el comportamiento de la gente, ¿verdad? Antes la gente se llamaba por teléfono, ahora todo el mundo se manda audios en WhatsApp.
y es algo con lo que vivimos actualmente. WhatsApp, no sé exactamente cuándo lo fundaron, pero el primer smartphone salió en el 2004 y en realidad ya estamos súper acostumbrados a tenerlo, pero nos cambió la vida, digamos, la forma en la que se comunica la gente, ¿verdad? Cambia con la tecnología. Entonces nos afecta culturalmente la tecnología. Y bueno, en ese sentido, los semiconductores fueron los que hicieron posible todo este desarrollo científico y tecnológico. Y entonces el curso, ya propiamente, porque aquí hay mucha descripción, el curso trata sobre dispositivos semiconductores y su interacción con componentes pasivos que ya los conocemos como las resistencias, los condensadores, los inductores, y cómo estos componentes nuevos con silicio cambian las formas de análisis de circuitos. Entonces, en general, pues eso es, vamos a hacer como la introducción a los procesos de diseño con circuitos para poder hacer muchas cosas. Entonces vamos a ver un poco de aplicaciones. Objetivos tiene varios: usar herramientas matemáticas para analizar la operación de esos dispositivos, diseñar soluciones a problemas de electrónica analógica usando esos dispositivos. Entonces esto es diseño de soluciones personalizadas, ¿verdad? Hay empresas que solo se dedican a eso. Ustedes los contratan, los llaman y les dicen: necesito que esta máquina haga tal cosa, a ver cómo hace, y entonces usted arma la solución personalizada a la medida y se la entrega al cliente. Hay empresas que se dedican a eso. Tera es una, y hay varias empresas. Emerson tiene centros de desarrollo de soluciones a la medida. Entonces los llama el cliente: necesito hacer esto, no sé cómo se hace, póngame un ingeniero que lo haga, y es muy interesante ese trabajo porque hay que estar muy actualizado en muchas cosas. Entonces vamos a hablar un poco sobre el diseño de estos problemas de electrónica analógica y reconocer algunos circuitos integrados, que el circuito integrado es un dispositivo, es ¿verdad?, un componente que dentro trae muchos transistores, muchas resistencias, otros, ¿verdad?, dispositivos que en conjunto hacen una función. Entonces, desde el punto de vista de la aplicación, de cómo se usan esos chips, ¿verdad?, lo que vamos a estudiar es cuáles algunos circuitos integrados interesantes, sobre todo los operacionales que son analógicos, cómo se usan y cómo pueden procesar algún tipo de señales. Entonces esos chips son interesantes porque uno no necesita saber cómo funcionan adentro para poder usarlos. Sí, vamos a verlos por dentro, pero la idea de tener un chip es que uno desde afuera puede conectarlo, usarlo, y lo conecta de manera muy sencilla y con cierta cantidad de matemática, sin tener que entender hasta el último electrón del último dispositivo que está dentro. Entonces son circuitos de funciones específicas que nos permiten tener o resolver problemas analógicos con un grado alto de abstracción, ¿verdad? Cuando uno programa, no sé si programan, ¿verdad?, uno puede poner código y el código es de alto nivel, pero por debajo lo que se está moviendo son electrones y bits, ¿verdad?, y señales que son físicas, pero uno no piensa en las señales, uno piensa nada más en la programa, que sirva el código y que corra. Es lo mismo, un integrado se usa como una abstracción. Usted tiene el bloque del circuito integrado para que haga una función, no se haga una integral, y a usted no le preocupa lo que están haciendo los electrones por debajo. Entonces, en general, esa es la introducción al curso. Las dos cosas más importantes que se pueden ver en el programa son los temas, porque no me puedo brincar ninguno, tengo que cubrir absolutamente todos los temas porque esto es una responsabilidad del profe, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos temas, y lo otro importante es la evaluación, que es lo que les puede interesar más, ¿verdad? Entonces, temas, vamos primero a ver una introducción a la electrónica analógica, cuáles son los conceptos generales, cuáles son los dispositivos que existen y las aplicaciones. Los dispositivos vienen aquí abajo. Entonces dice luego fundamentos teóricos de materiales semiconductores. Vamos a ver un poquito de teoría de los electrones a bajo nivel y luego algunos dispositivos. El primer dispositivo útil es el diodo. Luego, bueno, para introducir el diodo funciona como una llave, como una válvula que solo tiene una dirección. Entonces yo puedo pasarle corriente en una dirección, pero al revés no puedo atravesarle la corriente porque me bloquea la corriente. Vamos a hacer análisis de circuitos con diodos y aplicaciones de circuitos con diodos. Entonces aquí hay varios circuitos útiles que pueden servir para convertir señales, para rectificar, para poder conectar
circuitos son tomacorriente, ¿verdad? El tomacorriente es de corriente alterna y la computadora es de corriente directa y hay un proceso de conversión de energía, entonces eso lo hago con diodos. Bueno, es una posibilidad. Y luego vamos a ver dos tipos de transistores, el bipolar y el MOSFET. El FET es efecto de campo, en realidad son acrónimos que después vamos a verlos, pero son los dos tipos de transistores principales que existen. Antes de esto se usaban tubos al vacío y entonces sí había algunas máquinas y computadoras con tubos al vacío, pero eran muy ineficientes y había que precalentar los tubos para que funcionara, entonces había que encenderla media hora antes y si se quemaba un tubo dejaba de hacer las operaciones correctamente. Entonces los tubos al vacío son el antecesor de los dos transistores que hay que son de estado sólido. El más moderno es el MOSFET, pero el bipolar todavía se usa mucho. Y vamos a ver circuitos con transistores. Va como por grupitos, porque primero es todo lo del diodo y aplicaciones, después hay un mucho de transistores y hacia el final del curso tenemos amplificadores. Entonces, la tercera parte del curso es ver circuitos con amplificadores, ver amplificadores operacionales y ver filtros para señales analógicas. Aquí viene un poco mezclado, no está explícito, pero la respuesta en frecuencia de los circuitos. Los circuitos no funcionan bajo todas las circunstancias, todos los circuitos tienen un límite de operación y uno puede criticar los circuitos y decir, bueno, este sirve solo en estas condiciones y fuera de esas condiciones ya no funciona. Ejemplos son la temperatura, ¿verdad? Si uno tiene circuitos digitales, por ejemplo, un procesador o una tarjeta de video a más de 90-95 grados no se recomienda la operación y esos dispositivos se empiezan como a ser más lentos cuando sobrepasan la temperatura para que no se dañen. Y sobre todo en frecuencia, la frecuencia también afecta a los circuitos. Yo puedo tener circuitos que funcionan en frecuencias bajas o frecuencias, no sé, puedo poner ejemplo el audio entre 20 y 20 kHz, 20 Hz y 20 kHz. Pero yo intento amplificar señales más altas y llega a una frecuencia donde ya el circuito no funciona. Entonces, vamos a estudiar cómo se comportan los circuitos con la frecuencia. Uno de los ejemplos que siempre pongo es las señales que envía un teléfono a la antena. Para transmitir los datos, ¿verdad? Y el audio, uno no manda el audio así como está, ¿verdad? No es la señal de audio lo que va, es una señal que va codificada, va modulada. Y la señal tiene una frecuencia, hay 4 frecuencias en el mundo, 800 MHz, 900 MHz, 1800 y 1900. Esas son frecuencias estándar para telefonía. 2 son europeas y 2 son americanas. Y aquí en Costa Rica tenemos una europea y una americana para hacer una combinación y que sirvan todos los teléfonos del mundo. Entonces solo tenemos 2 frecuencias de las 4 que existen y con esas 2 podemos comunicarnos con cualquier teléfono. Eso es en 4G. Esas son hasta 1.8 gigahertz. Los teléfonos 5G se supone que van a operar hasta 32 GHz, que ya es una frecuencia mucho más alta y esa frecuencia no atraviesa las paredes. Entonces hay que poner como un router adentro de las casas que además del Wi-Fi me dé el 5G para los teléfonos. Eso todavía no lo hemos visto por aquí, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ocurre en el futuro. Ya había planes para implementar eso en las antenas y así. Pero bueno, la cuestión es que las frecuencias son importantes y conocer en qué rangos de frecuencias funcionan los circuitos. Hay circuitos integrados que trabajan hasta 600 GHz, pero bueno, esos ya no los vamos a ver. Tenemos tiempo reducido, entonces hay que concentrarnos en esto y principalmente entonces los 3 dispositivos del curso son el diodo, los 2 transistores y lo demás son fundamentos teóricos, un poco de física y la respuesta en frecuencia y el estudio de circuitos un poco más avanzados. Y ese es el curso. Entonces, bueno, vamos a dedicarle bastante rato a esto y vamos a dividirlo en 3 partes. La parte operativa, lo que más les interesa, bueno, ahorita me devuelvo aquí, pero lo que les interesa más es la evaluación, que es cómo pasar. Entonces, vamos a hacer 3 exámenes. Este curso tiene exámenes, típicamente son 3, bueno, vamos a hacer 3, y cada examen vale 25%, significa que aunque se saquen un 0 en uno, espero que no, espero que todos pasen, pero si alguien se saca un 0 todavía puede pasar el curso, si hace los otros 2 exámenes y hace las tareas. La idea es que están repartidos, ¿verdad? 25% sí es mucho, entonces hay que ponerle a todos.
Y los exámenes son presenciales y probablemente, no estoy seguro de que sea en esta aula, podría ser que sí, y podría ser que sea en horario de clases, podría ser que no. Yo preferiría que sea en horario de clases porque entonces pues venimos y tenemos el tiempo para eso. No sé si ustedes después de este curso a las 3 tienen más clases. Sí, bueno, eso habría que ver cómo pedimos permiso o algo el día que haya examen. O si no, buscamos una fecha de examen que le convenga a todos. Pero eso lo podemos hablar más adelante. Por ahora, digamos, yo pensaría que en 2 horas uno puede hacer un examen pequeñito, ¿verdad? Porque he visto exámenes de 4 horas y los exámenes de 4 horas son muy pesados. Yo preferiría hacer exámenes de 2 horas, un poquito más concretos, más puntuales, más de si llevan problemas de la resolución de problemas, un poquito de teoría, pero que no duremos más de 2 horas haciendo el examen. Entonces, vamos a tratar de hacer bastante práctica para que cuando llegue el examen pues, ya sea más fácil. Y bueno, esto yo se los confirmo con suficiente antelación. En teoría tengo que ponerles un cronograma para poner esas fechas de examen, pero ahí se los comparto. Y tareas, las tareas también deberían ser pequeñitas, pero tengo que pensarlas un poco, ¿verdad? El semestre pasado era una combinación entre prácticas de examen y resolución de cuando hacemos el examen, el problema que salga más bajo hay que traerlo de tarea resuelto correctamente. Eso se hacía el semestre pasado. No sé exactamente si vamos a seguir así o si busco cositas pequeñitas de investigar alguna aplicación y hacer algún calculito. Entonces, pero sí van a ser 5 repartidas a lo largo del semestre y también se las voy a ir asignando. Las tareas son individuales y esto de aquí, la verdad es que el profe que hizo el programa era muy didáctico, entonces tiene unas palabras ahí extrañas de metacognición, no me pregunten qué es eso. Conmigo la idea es que son tareas de aplicación de conocimientos, ¿verdad? En ingeniería, entonces algún diseño pequeñito de algún circuito, ¿verdad? Que calculemos o que simulemos algo. A mí me gusta mucho simular los circuitos, porque si no podemos ir al lab, por lo menos simulados, podemos ver comportamientos, curvas, características, gráficas, y entonces creo que vamos a hacer tareas un poquito más simuladas. También tengo como la noticia de, no sé si vieron que el TEC compró MATLAB, las licencias de MATLAB en Campus White, entonces creo que todos pueden instalar MATLAB en donde sea y usar MATLAB. Y eso es una maravilla, porque entonces esa herramienta nos permite modelar un poquito más los sistemas, entonces tal vez hacemos algunas cositas con MATLAB. Eso. Viene todo, está completísimo, ¿verdad? Entonces creo que podemos usar MATLAB un rato. De hecho, bueno, no sé si sabían, yo hice mi tesis de licenciatura con Gaby, la directora. Ella fue mi tutora de tesis y hicimos la tesis en MATLAB. Entonces fue muy chiva y la verdad es que MATLAB es un programa muy potente. Entonces sería bueno aprovecharlo. Creo que podemos meter un poquito de MATLAB. Y tal vez no tanto eso de corrección de exámenes y eso, sino hacerlas un poquito más interesantes y que se lleven algo extra. Y en general, pues el curso se pasa haciendo los exámenes y haciendo las tareas. La asistencia, como les dije, no es obligatoria. Ojalá vengan siempre, porque aquí es donde se llevan toda la información y se llevan las prácticas. Vamos a hacer mucha práctica en clase. En general, eso es. Entonces, de evaluación, eso sería. De los contenidos, eso es. Sí tengo que ponerle un cronograma y ponernos de acuerdo con las fechas de las entregas para tratar de entregar todo a tiempo, ¿verdad? Yo les digo, esto está para tal semana, esto está para tal semana, y tratar de no pasarnos. Normalmente se castiga muy duro y si alguien entrega tarde y se le pone un 0, ya a mí no me gusta. Prefiero aceptarles porque es que puede pasar lo que sea, ¿verdad? Si alguien no entregó porque yo no sé, algo pasó, uno puede dar un chancecito más. Hay otras universidades donde si entregan más de una semana tarde empieza a bajar la nota, ¿verdad? Podríamos tratar de ver si implementamos algo así. Debes entregar en la fecha correcta, pero si alguien tiene alguna dificultad o algo, ¿verdad? Podríamos conversarlo y ver si movemos un poquito las entregas y no hay problema con eso, mientras hagamos las 5 actividades, ¿verdad? Tampoco vamos a entregar todo en semana 16 y pensar que vamos a calificar todo en semana 16 porque no se puede. Pero vamos a ver.
Y bueno, todo esto de justificar ausencias y esas cosas, eso está en el reglamento, entonces todo bien. Eh, para estudiar este curso, normalmente usamos libros. El libro que más se recomienda es el de Boylestad de teoría de circuitos. También, bueno, obligatorias son las presentaciones de clase, porque las presentaciones están muy bonitas y también es como material bibliográfico. Entonces pueden estudiar las slides y hacer práctica de los libros. Bueno, del libro este sobre todo. Hay algunos otros libros que son recomendados. La verdad, yo no los he consultado, ¿verdad? Me parece que el Boylestad es muy bueno. Y yo tengo uno que no lo puse, que el semestre pasado usamos para hacer algunas prácticas, el libro de Razavi. Razavi es un... Después se los comparto. Razavi trabaja en la Universidad de California, una universidad en California, no sé exactamente en cuál, pero es un profesor excelente que tiene libros con problemas un poquito más duros y entonces a veces se me ocurre hacerlos en clase. Pero principalmente el Boylestad, si consiguen el Boylestad en la biblioteca o en PDF, que después se los comparto. No hace falta que lo compren porque son libros carísimos. Sí, es mentira que no compre todos los libros, ¿verdad? Pero bueno, eso en general. Y ya les dije, soy Juan José Montero. Las clases son miércoles y viernes de 1 a 3, pero cada hora de clase lleva 10 minutos de descanso. Entonces, si hacemos la pausa al final, salimos a las 2:40. Y por lo general sí soy muy puntual. Entonces empezamos a la 1 reloj y salimos a las 2:40 reloj y espero que me alcance bien para todo. La consulta, yo voy a estar ahí en el edificio K1, la oficina mía es la 422, en el cuarto piso. Estoy en general martes, miércoles, jueves, viernes en las mañanas a las 9:30. Yo sé que siempre hay cosas a las 9:30, pero estoy ahí casi todos los días de la semana. Entonces pueden llegar durante la mañana a las 9:30 y ahí conversamos de circuitos y de problemas resueltos o sin resolver o dudas que tengan. Me pueden encontrar sobre todo en las mañanas, porque yo a las 7:30 siempre estoy dando clase y a las 9:30 estoy ahí, después me voy a almorzar y por la tarde creo que no estoy, solo pues los días que tenemos clase, porque también después doy clases de maestría, hoy salgo a las 9 de la noche, entonces hay muchas cosas que hacer, pero cuando me vean en la oficina pueden llegar. Lo otro es que sí respondo muchos correos, entonces el correo es un excelente medio de consulta. Ustedes me mandan un ejercicio que están resolviendo y se quedaron pegados y me dicen, profe, aquí ya no sé qué más hacer. Y yo se los respondo y les puedo buscar ahí qué fue lo que se pegaron, ¿verdad? Entonces usen mucho el correo porque yo sí estoy muy pendiente del correo. Y yo trato de no dejar ningún correo sin responder. Hay semanas donde sí estoy full, pero igual trato de no dejar ninguno. Entonces usen el correo como medio de consulta remota y si no, pues presencial ahí en la oficina a las 9:30 casi todos los días. Oficial para el curso los viernes, pero pueden llegar martes, miércoles, jueves sin ningún problema. En las mañanas, ¿esto sabes? Exactamente, todas las mañanas. Los lunes creo que no, es que es medio complicado, pero exacto, digamos martes a las 9:30, miércoles a las 9:30, así, a las 9:30 de fijo ahí me encuentran de martes a viernes. Y listo, bueno, ese es el programa. Entonces, bueno, electrónica analógica, hoy vamos a arrancar un poquito con materia, porque el curso sí les dije que es un poco largo, un poco extenso, tiene muchos temas. Y entonces vamos a iniciar con esta presentación que también está ahí en el TEC Digital. Pueden bajar. Y que vacilón esta silla, sí, siempre suena un montón muy fuerte, no se preocupen. Mientras me escuchen bien, no hay problema. El curso es de electrónica analógica y aquí todavía dice académica, ya es una escuela. Entonces tengo que poner la escuela, ya la información general estaba aquí. Y esta presentación al principio tiene muchas preguntas porque, no sé, a Juan Carlos le gusta mucho hacer preguntas. Juan Carlos era el otro profe. Algo importante es que este semestre no vamos a colegiar cursos. Este semestre yo hago los exámenes, yo los aplico y los evaluamos y somos solo nosotros. Juan Carlos está dando otras cosas y el otro profe se llama Lisandro, que está por allá haciendo sus cosas, entonces no vamos a coordinar. Va a ser un curso solo aquí entre nosotros, entonces los exámenes salen de aquí y todo lo que hagamos es aquí.
y eso sería. Entonces, las preguntas yo creo que sí son importantes. ¿Qué esperamos de este curso? Bueno, electrónica analógica, ¿verdad? Cuando uno estudia electrónica, a veces lo que uno espera y lo que al final se encuentra es diferente. La electrónica, pues es una parte de la física que trata con el estudio de los electrones y el movimiento de los electrones en diferentes materiales. Y bueno, las expectativas son de ustedes, ¿verdad? Pero lo que se podría aprender, lo que se ofrece en el curso es el estudio de circuitos y dispositivos electrónicos que lleven señales analógicas. Y ya les dije para qué, ¿verdad? Esas señales analógicas pueden ser información del mundo real, mundo físico, o pueden ser señales que vayan a convertirse en estímulos de otros sistemas. ¿Verdad? Un pistón, una señal para un motor, un controlador ahí de dirección, un puente H que es un controlador para hacer que las ruedas de un carrito vayan hacia adelante y hacia atrás. Entonces esa es la idea general del curso. Vamos a estudiar dispositivos. ¿Cómo pasar? Pues siempre hay que recordar conceptos de cursos anteriores. A veces uno dice curso pasado es curso que ya. Y la verdad es que en este curso sí vamos a usar mucho mallas, ¿no? Sí, esas cosas. Hay que llevar un ritmo constante todas las semanas, estudiar siempre poquito a poco, pero no dejar el curso botado y estudiar la fecha del examen, ¿verdad? Yo fui estudiante igual que ustedes y también sé que uno la palma antes del examen, eso siempre pasa. Estudiar en grupo funciona de maravillas porque a veces en el grupo salen ideas que uno no había visto. Entonces si pueden estudiar en grupo, bueno, ustedes verán, pero sí hay que hacerlo constante, ¿verdad? Hacer un hábito de estudio. Resolver todos los ejercicios de la práctica, ¿verdad? Hay prácticas para los exámenes y tienen bastantes ejercicios, entonces hay que hacerlos todos. A veces me invento todos los problemas del examen, pero a veces reciclo y entonces meto un ejercicio de la práctica. Entonces, no sé qué va a pasar este semestre, pero traten de hacer las prácticas. Hacer un trabajo honesto y de calidad, hacer lo correcto, es como, ¿verdad? Concentrarse, ¿verdad? No hay... solo leer las soluciones de los problemas y ya, eso no se vale. Hay que hacer el esfuerzo. Digamos, los libros están hechos para que si ustedes resuelven los problemas del final, empiecen suavecito, después van con problemas más duros y ustedes así aprenden. Y bueno, para pasar son todas las tareas y todos los exámenes, que eso es en realidad el único requisito. Todo lo demás es ojalá que se cumpla, pero sí hay que hacer las tareas y los exámenes. Tenía mitos y realidades también. Esto es como tipo... si es falso o verdadero. Entonces, pero es que aquí no son las animaciones. Un segundo. Bueno, la idea es... segundo. Ya, que, bueno, dice, la electrónica analógica son temas antiguos, cosas que no se usan porque ya casi nadie usa chips analógicos, ahora todo es digital. Que en realidad sí es cierto, muchas cosas son digitales, pero no todas. La cuestión es que todo tiene aplicación, ¿verdad? Es mentira que uno usa toda la matemática que aprende en la U, pero habrá gente que sí le toca usarla. O toda la progra que uno recibió en la U, hay gente que nunca más vuelve a programar y hay gente que es de todos los días. Entonces cada cosa tiene su uso, ¿verdad? La electrónica analógica hay cosas que son irreemplazables en circuitos analógicos, ¿verdad? Y una de las cosas que más se utilizan de la electrónica analógica es el concepto de amplificación, los amplificadores de señal, los acondicionadores de señal, que es como por ejemplo tomar una señal y bajarle el ruido y amplificarla un poquito para que valga, no sé, por ejemplo, algo muy común, si tengo audio, ¿verdad? Un sistema de audio, un micrófono o algo así, ese audio puede venir con la forma que sea. Existe un circuito que se llama un compresor de audio que me ajusta el audio para que tenga un voltio pico pico. En teoría debería ser un circuito que me estandariza el audio para que de ahí en adelante todos los sistemas de después reconozcan que un voltio pico pico es la escala. Entonces esos son circuitos puramente analógicos, no hay un reemplazo. Bueno, sí puede haber reemplazos digitales, pero sí hay cosas que funcionan mejor en la parte analógica y por eso es muy importante. No está obsoleto, todavía está muy vigente y muchos esfuerzos en investigación en la parte analógica para hacer mejores circuitos más rápidos, circuitos que soporten más corriente, que enciendan con menos tensión. La historia del transistor, bueno,
Para encender un transistor, el transistor es un dispositivo que me controla la corriente que pasa por el circuito de una manera muy exacta. Para encenderlo yo ocupo aplicarle cierto voltaje y al principio costaba mucho encenderlos, había que ponerle 5 voltios. Bueno, antes la electrónica usaba 12 voltios como nivel lógico. Ya después pasó a 5, los Arduinos de ahora usan 3.3, los circuitos de dentro de una computadora usan 0.9 voltios, por ejemplo. Entonces los voltajes han ido bajando conforme pasa el tiempo y los circuitos se vuelven más eficientes. Significa que hay mucha investigación y mucho desarrollo en la parte analógica de los circuitos, como hacer mejores transistores. Entonces ese es un mito, porque la verdad es que la electrónica analógica es muy reciente. En el curso uso todo lo que aprendí en los cursos pasados, la verdad es que sí es verdad. Entonces en realidad este curso no se necesita para digital ni los otros cursos. Eso es un conflicto, ¿verdad? La electrónica digital, a pesar de que sea la otra rama, una es analógica y la otra es digital, la parte digital, la información digital, siempre se traduce en señales eléctricas, en electrones pasando por chips o por dispositivos. Y entonces está bien, yo puedo decir aquí hay un 1 y un 0, y después un 1 y un 0, que en un circuito idealmente uno ve un cuadrito. El cuadrito es así, bueno, me quedó horrible, ¿verdad? Pero uno se imagina las señales bonitas. La realidad es que estas señales en un chip se ven como así. Y eso es un 1 y un 0 y al chip le vale, ¿verdad? Aunque esté toda deformada. Las señales digitales en altas frecuencias se ven muy deformadas y funcionan de maravilla. Los chips las reconocen y las interpretan. Pero por dentro todo son señales analógicas. Entonces un chip digital puede ser digital, pero las señales que son unos y ceros se ven en un osciloscopio como una onda continua en el tiempo, es una onda analógica. Y entonces toda la parte analógica interesa para ver cuáles son los límites de operación de los dispositivos digitales. Y entonces esto también sirve de base a los cursos de digital que van a ver después. Entonces este es un mito, porque sí ocupamos todo lo de analógico para después hacer circuitos digitales. Esto es muy importante, antes de venir a clases hay que tomar café y comer algo, bueno, hay que almorzar. Esto era muy significativo para los cursos que son a las 7:30 de la mañana, porque en la mañana nadie desayuna, yo me vengo sin desayunar también, pero hay que tratar de cuidarse, ¿verdad? Entonces, vengan ahí preparados para poner atención y esto que no sea un problema, ¿verdad? Entonces, así, por supuesto. Y el primer día de clases en electrónica no damos materia, la verdad es que eso es falso. Entonces el profe le ponía que esto es un gratuito, que sí se ve materia. Listo, entonces esto tenía como la introducción del programa y listo, ¿verdad? Pero ya vimos el programa. Entonces, bueno, para empezar un poquito con materia y contenidos, vamos a repasar un poco sobre circuitos. Bueno, antes de empezar el repaso, dijimos que era semipresencial, tengo que pasarles un cronograma. Posiblemente hoy, que es miércoles, venimos y el viernes venimos presencial, pero el viernes les traigo el cronograma, porque seguramente hacemos una clase aquí y la otra la hacemos remota, una aquí y una remota, una aquí y una remota. Entonces seguro venimos los miércoles y hacemos remota los viernes. Creo que funciona bien. Bueno, igual si tienen clases después de las 3 tienen que estar por aquí en algún lugar, entonces no sé si les va a funcionar. Lo que hacíamos el semestre pasado también es que yo siempre vengo al aula y si quieren conectarse remoto, se conectan remoto, y si quieren venir, pues vienen. Pero sí podemos poner links remotos los viernes para que la gente que quiera hacerlo remoto pueda hacerlo remoto los viernes. Y los miércoles sí venir siempre. Creo que eso funciona. Pero eso se los comunico este viernes. Vengamos el viernes todos y el viernes hacemos el cronograma ya como se debe. Bueno, y entonces repaso. El repaso me gusta este programa, no sé, le entiendo mejor a los menús y esas cosas. Para el repaso vamos a empezar por
Bueno, ¿qué es un circuito? La mayoría, si no es que todos los circuitos tienen que ser circuitos cerrados, porque siempre buscamos pasar electrones por diferentes dispositivos. La idea es que los electrones salen de la terminal negativa, llegan a la terminal positiva y tiene que ser un circuito cerrado, ¿verdad? En un circuito que tenga un potencial de este lado y otro potencial de este lado, yo no puedo hacer pasar corrientes si los potenciales no están conectados, por ejemplo, a través de una tierra. El circuito tiene que compartir una malla cerrada para que funcione. Entonces, la idea del potencial es que yo aquí puedo tener 1 voltio y aquí puedo tener 5 voltios, pero si no hay un lazo cerrado, no hay forma de hacer pasar corriente. Eso es lo que pasa con la gente que se mete en una jaula que le cae un rayo, ¿verdad? Y que no se electrocuta, porque la electricidad pasa alrededor de la jaula y no pasa por la persona, porque la persona no cierra un circuito. No sé, la idea general es que el circuito tiene que tener una trayectoria cerrada para que funcione. Eléctrico tiene que ver con movimiento de electrones, y el circuito eléctrico es la trayectoria cerrada, que está hecha por una fuente o varias fuentes y por dispositivos. Entonces, aquí está la división también entre un elemento activo, que es el elemento que genera la energía, y los elementos que la consumen. Los elementos que la consumen se llaman elementos pasivos por lo general, que son la resistencia, el condensador, el inductor. Todos los circuitos que han visto antes son RLC. Con los transistores tienen un detallito, y es que no solo consumen energía, sino que pueden amplificarla. Entonces no son solo consumidores, sino que también me sirven para amplificar señales. Por lo tanto, se consideran activos porque también funcionan como fuentes. Son fuentes dependientes. Un transistor, ¿verdad?, se considera una fuente dependiente. El modelo matemático es una fuente dependiente y por lo tanto es un elemento activo. La tensión y la corriente, todos sabemos qué es tensión y corriente, ¿verdad? Corriente es el flujo de carga en función del tiempo. Entonces, aquí tal vez lo que puedo ampliar es que la corriente eléctrica, ¿en qué se mide? Se mide en amperios. Un amperio es 1 coulomb por segundo. Es carga en función del tiempo, ¿verdad? Entonces, yo pongo ahí una rejilla y digo, ¿cuánta carga atraviesa este punto cada segundo? Y yo cuento un segundo y mido la cantidad de coulombs, y eso me da la corriente en amperios. Y el voltaje se mide en voltios, ¿verdad? Y un voltio es 1 joule entre 1 coulomb, que ahí ya está más abstracto. Joule es energía. Yo en una batería tengo acumulada cierta cantidad de energía, pero no es energía ilimitada, ¿verdad? Tiene un valor, es como una densidad exacto. Es cuánta energía tengo acumulada en la batería en joules, pero cuántos coulombs de carga están ahí también almacenados. Entonces, cuántos joules por coulomb, cuánta energía me aportan cierta cantidad de coulombs, porque yo puedo tener ahí cierta cantidad de electrones, ¿verdad? Si yo cuento todos los electrones, tengo cierta cantidad de carga acumulada, pero esos electrones tienen cierta fuerza para poder atravesar el circuito. Esa fuerza es el voltaje. Uno hace los equivalentes en otras disciplinas, ¿verdad? El voltaje en sistemas hidráulicos sería como la presión de una tubería. Usted empuja el agua en una tubería y eso es mucha presión. Pero si usted abre o no abre la llave, pues ahí va a depender cuánto flujo tiene, ¿verdad? El flujo es la corriente. Y la llave sería la resistencia. Entonces, bueno, esas son definiciones. La ley de Ohm ya la conocemos, ¿verdad? Yo creo que esto es muy básico. Voltaje es corriente por resistencia, y entonces tenemos resistencias, capacitores, inductores. Esto de abajo sí es muy importante. Las leyes físicas de los diferentes circuitos son derivadas integrales y ecuaciones lineales. Todas estas son sistemas lineales en el sentido de que yo puedo aplicar superposición, ¿verdad?, en cada una de estas ecuaciones. Si digamos, yo tengo una corriente eléctrica I, entonces la idea de un sistema lineal es que si yo tengo una función de I, vamos a ver, ¿cómo lo explico? Un sistema lineal es donde si yo tengo una combinación de dos entradas, digamos que yo vaya a aplicar superposición, tengo dos fuentes de corriente. Entonces yo puedo meter esas dos fuentes de corriente en un circuito y obtener la respuesta. La respuesta sería el resultado de esta función. Puede ser cualquiera de las que están ahí abajo, ¿verdad? Puede ser la función de voltaje, de la resistencia, o la derivada, o la integral. La idea es que la función matemática
esa F puede ser cualquiera de las tres. Si yo puedo usar superposición, significa que eso tiene que ser igual a F de la primera más F de la segunda. Entonces yo veo cómo reacciona el circuito a la primera y le sumo la respuesta del circuito a la segunda. Ese es el teorema de superposición, ¿verdad? En las tres elementos de ahí abajo eso funciona, porque si yo digo que aquí Y es una onda senoidal, entonces, ¿verdad? Da lo mismo que yo haga V es igual a I1 más I2 por R, y eso es lo mismo que hacer las funciones solitas, I1R más I2R, ¿verdad? Eso se cumple. Con las derivadas es igual, porque las derivadas yo las puedo partir y puedo derivar una parte de la suma y derivar la otra parte de la suma. La derivada la puedo expandir. Y con la inductancia, la integral también la puedo partir. Una integral de dos funciones, si tengo un seno y un coseno, pues integro el seno por un lado y el resultado lo pongo por ahí. Y después integro el coseno y no pasa nada, ¿verdad? No tengo que hacer una sola integral entera. Puedo hacer la integral en dos mitades porque la suma se puede separar. Todos esos operadores son lineales. Eso es una propiedad que tienen estos componentes pasivos. Porque vamos a ver que en los componentes activos yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque los componentes activos son o cuadráticos o exponenciales. Entonces, no viene en la presentación, pero podríamos apuntarle. Vamos a apuntarle que un diodo tiene una corriente que es igual, o bueno, vamos a poner que la corriente es proporcional a una constante por la exponencial del voltaje. Aquí ya va una B. Entonces esa, la A y la B son constantes, pero la ecuación de un diodo es exponencial físicamente. Y la ecuación de un transistor es cuadrática. Entonces con una exponencial el problema es que yo no puedo decir que si tengo V1 más V2, ¿verdad? Yo hago E a la V1 más V2 entre B y le pongo la constante aquí. Y eso no es igual a E a la V1 entre B más E a la V2 entre B, ¿verdad que no? Porque yo no puedo separar una potencia así de feo. Para separar la potencia de sus productos, ¿verdad? Yo tendría que copiar que la fórmula de la izquierda equivale, ¿verdad? A E, V1B, E a la V2B, pero con el producto, no con la suma. Y entonces no se cumple lo que estaba ahí arriba de que las dos combinadas son iguales a una primero y una después. Entonces en un sistema con diodos yo no puedo usar el teorema de superposición. Eso es prohibido. No se vale usar superposición, excepto en algunos casos muy controlados, pero no vamos a usar superposición en circuitos con diodos. Y esa es una de las primeras diferencias que tenemos. Esta la voy a borrar para no confundir, ¿verdad? Pero bueno, eso es importante. Entonces, elementos pasivos todos cumplen con superposición. Elementos activos, vamos a ver. Pero por lo menos vemos que no es un sistema lineal, es un sistema exponencial. Ahora, teorías de circuitos, tenemos nodos y mallas, que son dos de los teoremas más importantes que tenemos en análisis de circuitos. Los nodos son los cables del circuito. Entonces, donde haya un cable conectado con varios puntos, todo ese nodo comparte un potencial común. Y las mallas son lazos donde yo tengo la misma corriente alrededor de toda la trayectoria. Bueno, más o menos. Es difícil definir qué es un nodo y qué es una malla, ¿verdad? Pero sé que ustedes se las imaginan, ¿verdad? Yo le digo una malla. Ustedes hacen 3 resistencias y ponen ahí un circulito, ¿verdad? Y eso es una malla. La idea es que en un lazo la sumatoria de voltajes es 0 y que en un nodo la sumatoria de corrientes es igual a 0. Y esos son los dos teoremas, ¿verdad? Entonces aquí en este ejemplo lo que dice la pregunta es ¿cuántos nodos vemos? ¿Verdad? ¿Cuántos nodos hay? Hay 4 componentes y hay 4 nodos, exacto, ¿verdad? El nodo de aquí arriba, el nodo de aquí abajo, el nodo de aquí y el nodo de aquí abajo. ¿Y cuántas mallas? No son 2, son 3. Porque yo puedo hacer lazos cerrados, entonces puedo pasar un lazo por aquí, el otro lazo aquí, pero puedo pasar un lazo por fuera y todos cumplen con la ley de que la sumatoria de voltajes alrededor del lazo es 0 y es una ecuación válida.
Entonces, igual que en cada nodo, ¿verdad? La idea de poner los nodos es que la corriente que entra es igual a la que sale, aunque el nodo sea así de sencillo, ¿verdad? Eso es un nodo muy trivial porque solo tiene una entrada y una salida. Entonces, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. O un nodo más grande como este, ¿verdad? Que sería todo lo de los cables, que pues aquí es donde está la mayor cantidad de intersecciones. Entonces, la que entra es igual a la que sale más la que sale y todo suma 0. Y en las mallas es igual, yo hago la malla externa, perdón que me quedó fea, y en la malla externa, esta caída más esta caída más esta caída suman la tensión de la fuente, porque la caída de la derecha es la misma para las dos resistencias por estar en paralelo. Entonces siempre la cuestión es recordar la sumatoria de todos los elementos en la malla o en el nodo a 0. Y esos son los teoremas. Entonces los nodos eran 4, ahí están con colorcitos, N1, N2, N3 y N4. Y las mallas son 3, que son la roja, la verde y la que está por externa, que es la tercera, que está en azul. Las leyes de Kirchhoff son las que acabo de escribir, de que las sumatorias en esas mallas o nodos suman 0. Kirchhoff era un matemático de hace yo no sé cuántos años, ¿verdad? Hasta la foto se ve vieja. Habría que pasársela a una EA para que ponga cómo se vería actualmente. Ahí seguro sin barba y eso. Pero bueno, el fundamento de estas leyes es que todo se conserva, ¿verdad? Que yo no puedo inventarme voltajes en una malla o no me puedo inventar corrientes porque ¿de dónde sale esa corriente? Todo tiene que sumar 0. Ay, perdón, ya me brinqué como 100. Y entonces, bueno, la ley de Kirchhoff, la primera, la ley de conservación de corriente, es que la corriente que entra a un nodo es igual a la que sale, que ya se los acabo de explicar, ¿verdad? Y la otra es que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a 0, entonces también V1 es igual a V2, V3 o V4. Aquí la cuestión con los signos es importante, ¿verdad? Uno hace los signos como se le ocurra. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan igual siempre. Entonces, por ejemplo, cuando hacen nodos, pueden decir que la corriente que entra es positiva y la que sale es negativa, o al revés, pero que lo hagan consistente para todo el problema. Entonces digan, desde que están resolviendo, ok, la que entra es positiva y la que sale es negativa. Y que lo dejen así para todos los nodos que hagan, para que no tengan errores de signos. Y para esta otra, lo que se recomienda es empezar poniendo una dirección. La dirección puede ser la que ustedes quieran. Normalmente se pone con respecto a la fuente, con corriente convencional, que es la corriente que sale del positivo. La corriente de los electrones va al revés. El electrón sale por la terminal negativa y cruza el circuito. Pero la corriente de cargas positivas sale por este lado. Eso es porque al principio Volta y toda esta gente creía que la carga era positiva y que lo que se movía era positivo, y al final se dieron cuenta que no, lo que se mueve es negativo. Entonces, ponemos la dirección, le ponemos las caídas de voltaje a los elementos pasivos en la dirección de la malla y después apuntamos en la fórmula, si entramos por el positivo lo ponemos positivo en la ecuación, si entramos por el negativo lo ponemos negativo en la ecuación. Por eso entonces aquí ponemos menos V1 porque entré por el negativo, más V1, bueno, V2, V3 o V4. Y así no nos enredamos con los signos, porque otra forma era ver cuáles son las subidas de tensión y las caídas de tensión, pero a veces las fuentes están al revés. Entonces es mentira que las fuentes van positivas siempre. Las fuentes dependen de por dónde pase la malla. El divisor de voltaje ya lo conocen, ¿verdad? El divisor viene también, es una extensión de las leyes de Kirchhoff, porque, bueno, más o menos. En realidad, para demostrar la fórmula del divisor hay muchas opciones, ¿verdad? Si yo quiero calcular el voltaje en cualquiera de estas dos resistencias, pues yo puedo sacar la corriente primero. Entonces yo digo, la corriente del circuito, la corriente de la fuente es igual al voltaje de la fuente entre las dos resistencias. Y después el voltaje de cualquiera, OA por ejemplo, es tomar la corriente y multiplicarla por la resistencia, en este caso R1. Entonces me va a quedar que es la corriente que ya saqué multiplicada por R1 entre R1 más R2, y esa es la fórmula que está ahí copiada también. La tensión en la otra resistencia es lo mismo. Entonces yo primero saco la corriente en el circuito serie
y con la corriente la multiplico por la resistencia y saque el voltaje. La ecuación uno se la llega a aprender porque es muy práctico, ¿verdad? Usted nada más dice, ok, voltaje por la resistencia que quiero entre la suma de todas. Es importante que estén en serie porque no en todos los circuitos las resistencias quedan en serie. Después vamos a ver con transistores uno que no queda así, pero por lo menos este está en serie. Esta es una demostración de que con análisis de Kirchhoff se llega al mismo resultado. Aquí uno hace una malla. De la malla sacamos que menos VF más VA más VB suma 0. Entonces ya tengo la malla completa. Y luego la corriente por la resistencia 1 más la corriente por la... Vamos a pasar el VF a la derecha y a poner que el voltaje en A es corriente por resistencia 1 y el voltaje en B es corriente por resistencia 2. Es la misma ecuación de Kirchhoff, nada más que sustituimos las corrientes y las resistencias. Despejamos por completo la corriente, la sacamos a factor común y entonces el R1 y el R2 lo pasamos al denominador y esta es la corriente y corriente por la resistencia que quiero es pues, el divisor de voltaje. Entonces esto es desde el análisis matemático de Kirchhoff, la parte formal. Porque la cuestión es que, ¿verdad? Yo les pregunto cuál es el divisor de voltaje, todos me van a contestar así, está correcto y está muy bien. Pero aquí estamos aplicando, digamos, las técnicas del análisis paso por paso desde la parte formal de mallas. Yo sé que es un problema muy trivial, ¿verdad? Es pequeñito y está muy fácil. Pero uno puede aplicarle todo el análisis de circuitos de manera formal y llegar al mismo resultado. Algo que no me gusta de usar slides y es que yo voy muy rápido y ustedes no copian. Entonces también a veces me gusta usar mucho la pizarra para que copien un poquito más y hagamos ejercicios. Cuando hagamos los problemas me paso un poco a usar papel. Mientras tanto, como todo esto es repaso, está muy teórico, no hace falta copiar estas cosas porque se supone que ya es conocido. El divisor de voltaje también se puede hacer por análisis de nodos, porque si yo identifico el nodo 2 y el nodo 1, ¿verdad? Si yo quiero llegar a la misma solución, ¿cómo aplico análisis de nodos? En el análisis de nodos yo tengo que poner que el voltaje en el nodo 2 es conocido porque es esta fuente. Y el voltaje en el nodo 1 no lo conozco, ¿verdad? Pero puedo calcular las corrientes de los nodos en función de esos voltajes. Entonces, la idea general sería que en el nodo 1, por ejemplo, que es este nodo, la corriente que entra es corriente IA, que está aquí puesta. Y la corriente que sale, vamos a ponerla negativa, IB. Entonces, en este nodo verde, tengo corriente que entra y corriente que sale, suman 0. ¿Verdad? Eso es lo que decía el teorema. Y la corriente por A la puedo sacar como la diferencia de voltaje dividido entre la resistencia. Entonces la corriente por A es la tensión en el nodo 2 menos la tensión en el nodo 1 y tengo que ponerlos en ese orden, ¿verdad? Entonces tengo que ponerlos en ese orden porque sabemos que la corriente va para abajo. Tensión en 2 menos tensión en 1 dividido entre la resistencia. Eso es la corriente en A. Y entonces eso lo ponemos aquí en la ecuación. Vean este primer pedacito. La tensión del nodo 2 es, bueno, aquí dice V2, que debería ser el voltaje de la fuente. Uno puede ponerle VF, es que aquí dice V2. Y le restamos el voltaje del nodo 1, que aquí lo que dice es VB porque es la tensión de la resistencia B. En realidad yo creo que aquí la nomenclatura sí está medio enredada, ¿verdad? Yo le hubiera puesto V1 y V2 bueno, al revés, voltaje en nodo 2 y voltaje en nodo 1. Hasta el número de los nodos, ¿verdad? Le hubiera puesto el nodo 1 arriba y el nodo 2 abajo. Ustedes lo hacen como sea, la idea es que esto, aunque parezca un desastre, está bien resuelto. Entonces usted etiqueta los nodos y respeta esa nomenclatura. Entonces voltaje en el 2 menos voltaje B, que es el del 1, entre R1, esa es la corriente que entra. Y en el otro, el voltaje del nodo 1, que es VB, entre R2 es la corriente que sale. De esta ecuación, ¿cuántas variables llevo? Son, en teoría, 2 variables. Porque R1 y R2 digamos que son conocidas. Pero los voltajes de los nodos no los tengo. Solo que, bueno, el voltaje de la fuente sí. Entonces V2 ya es conocido. La única variable que quedó es VB.
¿verdad? Y entonces VB yo lo puedo despejar y eso es lo que se hace de aquí para abajo. Entonces aquí vamos a dividir esta fracción, entonces queda V2 entre R1 menos VB entre R1 menos VB entre R2, paso los que tienen VB a la derecha y saco factor común y despejo. Ya eso es pura álgebra, entonces al final sale el divisor de voltaje otra vez por análisis de nodos. Entonces análisis de nodos, análisis de mallas se le pueden aplicar a cualquier circuito por fácil que se vea, ¿verdad? Y podemos llegar a la misma respuesta, que eso está bonito. Hay cosas que son muy básicas, resistencias en serie y en paralelo, asumo que todos saben sumar resistencias en serie y paralelo, me lo voy a brincar. Y viene un circuito de ejemplo, entonces tal vez, ¿verdad? No sé si se están durmiendo, son las 2:05. La idea sería pensar un poco en la solución, no lo vamos a resolver, la solución está en las diapositivas, vamos a estudiarlo, pero ¿cómo empezaríamos a resolver un circuito de este tipo? ¿Verdad? Es un circuito que tiene múltiples fuentes de voltaje y de corriente. Es un circuito muy académico porque es mentira que uno va a ir al laboratorio a armarlo. Bueno, excepto que estemos en la academia y queramos ir a medirle algo a este circuito súper teórico, ¿verdad? Otro problema que tenemos en el lab es que yo no tengo un elemento que sea una fuente de corriente, más o menos. Yo tengo fuentes de voltaje. Y si yo les pongo ahí un límite a la corriente y las pongo en un cortocircuito, tengo una fuente de corriente, pero mentira que hay un corto. Entonces es difícil inventarse una fuente de corriente en el laboratorio. Entonces este circuito pues está muy teórico, pero funciona. Entonces para el ejemplo lo que vamos a hacer es analizarlo por algunos de los teoremas. Se puede hacer por mallas, por nodos, por lo que se les ocurra. Y normalmente lo que tenemos que analizar, ¿verdad? Una de las críticas ahí en electrónica, siempre los profes se quejan de que todo el mundo empieza por mallas, ¿verdad? Y hace solo mallas. Aquí uno ve 3 pedacitos y uno dice, sí, mallas, ¿verdad? Que está bien, se puede resolver por mallas, pero a veces hay circuitos que se resuelven más fácil por nodos, entonces uno podría resolverlo por nodos también. Porque aquí hay una corriente que ya es conocida, entonces el problema de hacerlo por nodos es que yo no sé cuál es la corriente de esta fuente y no hay forma como de escribir álgebra para poder hacer análisis de nodos en este nodo, porque esta es conocida, la corriente de este nodo para abajo podría sacarla como el voltaje de este nodo menos el de este nodo entre la resistencia, pero la corriente de esta de la izquierda no la puedo sacar porque tengo una fuente y no sé cuánta corriente va a ocupar esta fuente, entonces esa es una incógnita que no puedo despejar. Entonces por análisis de nodos este problema no se puede hacer, pero esas cosas hay que identificarlas, ¿verdad? Y no es como batear qué método sirve, ¿verdad? Porque tengo que descartar los métodos que son válidos y los que no. Pues en este caso el análisis de nodos no sirve cuando hay una fuente de tensión entre dos nodos. Hay que hacer supernodos, pero ya eso es del otro curso y ya eso sí es materia vista. En teoría uno puede abrir el libro, ¿verdad? Y ir a buscar cómo eran los supernodos y encerrar toda esa fuente entre una burbuja y meter y entonces decir que eso se comporta, pero eso es más enredado. Pues no vamos a llegar a eso. Por lo pronto vamos a hacer mallas, ¿verdad? Y cuando se hacen mallas ustedes escogen las direcciones y cuando ponen la dirección, por ejemplo, si esta es la dirección de I1, sabemos que este voltaje es negativo positivo, este es positivo negativo y este es positivo negativo para esa malla, ¿verdad? Y yo haría todas las direcciones hacia la derecha con la salvedad de que ahí tengo una fuente atravesada, entonces esta mejor la pongo para allá, porque entonces sé que esta es I2, que es IA, y por la dirección que escogí, este es positivo negativo y positivo negativo, y para la tercera la puedo poner en cualquier orden, que esta sería I3 y esta sería positivo negativo, positivo abajo y negativo arriba. Ahora me quedaron signos al revés, eso no importa, ¿verdad? Porque las direcciones son válidas solo para la corriente que yo dibujé, y con eso sí puedo hacer entonces todo el análisis de circuitos y empezar a poner las ecuaciones, que en ese caso serían 3 ecuaciones. Es un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. Y tendríamos que empezar a copiarlas, ¿verdad? Entonces lo que me va a quedar es que menos VB más VR1 más VR2 suma 0, esa es la de la 1. La de la 2 es que
I2 es exactamente igual a IA. O sea, no necesariamente tengo que hacerle todos los voltajes porque yo no sé cuánto voltaje tiene una fuente de corriente. Entonces yo no voy a poder poner aquí voltaje en R1 y voltaje en R2 es igual al voltaje de esta fuente, porque el voltaje de esta fuente es desconocido. Entonces no la voy a escribir, solo voy a poner que la corriente I2 es eso. Y que la tercera malla, entonces entramos por el positivo de VA, por el positivo de VR2 y por el positivo de VR3 suma 0, y esas son las tres ecuaciones. Después tengo que escribirlo en términos de las corrientes, ¿verdad? Porque al final las variables van a ser I1, I2 y I3. Entonces, en términos de las corrientes, menos VB más I1R1, bueno, un segundo, porque son diferencias, ¿verdad? O sumatorias. La tensión de R1 es I1 más I2 por R1. ¿Sí, verdad? Y después VR2, que el voltaje en R2 sería I1 menos I3 por R2 suma 0. La segunda es que I2 es 0.5 milis. Y la tercera es que VA, luego el voltaje R2 para la malla 3 sería I3, que es positiva, menos I1 por R2. Y la tercera que quedó es I3 menos I2 por R3 suma 0. ¿Verdad que sí están bien? Entonces, tengo un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Podríamos hacerlo algebraicamente, pero también podríamos ponerlo más rapidísimo. Entonces, puedo enseñarles a resolver este sistema con MATLAB. Pero porque así 3 menos y 2. Y 3 va en esta. Ah, sí, tienes razón. Sí, buenísimo, porque las dos tienen la misma dirección. Genial. Y bueno, con MATLAB, una de las formas para resolver sistemas de ecuaciones es usar un paquete que se llama matemática simbólica. Vamos a ver si esto abre. Y entonces puedo hacer un script y entonces lo guardo como problema mallas clase 1. O bueno, clase 1 problemas mallas, después le cambio el nombre. El paquete de matemática simbólica hay que instalarlo, ¿verdad? O pueden usar la versión en línea de MATLAB que no se instala. Ustedes se meten desde la página, no sé si saben hacer eso. Ustedes se meten por aquí y ponen MATLAB, mathworks.com y no tienen que instalar nada. Nada más ponen ahí el correo de la contraseña. Entonces, en ese paquete puedo declarar con la función sims una variable. Entonces puedo declarar I1, puedo declarar I2, creo que se puede hacer en una sola línea. Y voy a declarar I3. Entonces, si yo corro esto, aquí me van a salir tres objetos que son de tipo simbólico. Ahí dice que son 1 por 1 simbólico. Y esas son las variables. Lo otro que puedo poner son las constantes. Entonces, en este caso, VA son 5 voltios. VB decía que son 10 voltios. Y la corriente I2 en realidad ya la tengo. Entonces, esta no la ocupo. I2 es directamente igual a 0.5 milis. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a poner las diferentes ecuaciones y voy a decirle a MATLAB que me solucione todas esas ecuaciones simultáneamente. La solución de ecuaciones la puedo hacer con el comando solve. Y aquí en medio puedo poner las ecuaciones. Entonces puedo poner que la malla 1 era menos VB más I1
más I2 por R1. Me faltaron las resistencias. ¿Cuánto valen las resistencias? R1 son 1K y R2 y R3 son 2K. Así. Y entonces tengo menos V más I1 más I2 R1 más I1 menos I3 por R2 igual a 0. Tengo que ponerle doble igual por sintaxis del paquete que estoy usando de matemática simbólica. Y la segunda ecuación es, en realidad la podríamos poner como estaba antes. Voy a poner aquí. Entonces voy a poner aquí que I2 es igual a 0.5 milis y que VA I3 menos I1 R2 I3 más I2 R3 son igual a 0 y le digo que me tiene que resolver las tres variables. Creo que con solo esto ya debería ser suficiente. Porque es que en las dos ecuaciones para la R2 restamos diferente el I1 y el I3. Ajá, es porque tengo que, si estoy en la primera ecuación, estoy con la primera malla. Entonces, para la R2, yo tengo que decir I1 es positiva en la dirección que le asigné al voltaje, entonces lo pongo primero. Pero I3 va hacia atrás en dirección contraria, entonces tengo que restar I3. Ajá. Y la otra es esta, ¿verdad? Que se suman. No, en la anterior. Aquí en esta. Entonces, para la tercera malla yo estoy con I3 y entonces I3 es positiva en la dirección que le dibujé aquí, positiva abajo. Entonces la pongo positiva I3. Es que digamos, eso sí. Ah, sí, porque la polaridad, sí, porque la polaridad se la define la malla. Entonces, el procedimiento es, usted dibuja la malla y después asigna la polaridad de la malla interna. No importa que este esté de un lado y este esté del otro. Es que por la dirección que usted definió, si usted tiene una corriente positiva en esta dirección, usted le tiene que poner el positivo a este lado. O si quiere que le calce, entonces le da vuelta a esta, pero es que a veces le va a chocar con los otros. Sí, sí. Lo recomendable, ¿verdad? Lo recomendable es, ponen las direcciones de las mallas. No importa para qué lado. Ojalá que calcen con las fuentes, ¿verdad? Y la dirección de la corriente de malla es la que le pone las polaridades internas a cada una de las resistencias. Entonces ahí usted le pone la polaridad. Para esta malla, esta polaridad es positiva y esta polaridad es positiva. Aquí calzó con la de afuera, aquí no calzó. Pero entonces, para escribir la ecuación 3, usted pone que I3 queda positiva y queda restando la que está opuesta. Sí. Súper. Pero es que yo también quedé así como, ya, porque con Felipe no. Lo hacen diferente. Usted le deja el mismo voltaje, pero entonces la corriente queda negativa. Como si fuera una fuente de voltaje. Bueno, sí, tiene razón que al final va a quedar igual porque se va a poner un menos adelante el voltaje. Por el hecho que la corriente entra al lado. Correcto. Usted le pone la polaridad que le haya definido independientemente de la dirección de la malla, y donde usted está haciendo la ecuación tiene que poner menos I3 porque quedó al revés que la polaridad. Eso funciona. Y lo vamos a hacer ambas formas. ¿Cómo? Lo vamos a hacer ambas formas. De cualquiera. Porque lo que interesa es la respuesta, ¿verdad? Y esas son las tres respuestas que están hechas con el paquete de matemática simbólica. Lo que no me gusta, ¿verdad? Es que están como en fracción. Entonces después uno puede ponerle aquí format long, creo. No, perdón. No me acuerdo cómo poner
en notación científica estos números. Estoy en MATLAB, debería poder expresarlos, ¿verdad? Como un número decimal. Voy a intentar. ¿Y lo define como tipo de dato? Double, creo que es double. Double de uno, no. Bueno, ya eso son cosas de formato. Lo otro que podría hacer es decir que solve no lo vamos a imprimir, pero hacemos fprint f, y entonces ponemos que i1 es igual, y aquí un punto 3 flotante barra n, y entonces ponemos i1, y espero que eso sirva. No puede convertir a doble desde sim. ¿Qué estás usando para qué? Es que es de matemática simbólica, entonces las variables que me dan i1, i2 y 3 son creo que tengo que evaluar la primera. ¿Y solve no tiene un parámetro para...? No. Es que bueno, quedó como fracción, pero no importa, esas son las soluciones. Después buscamos cómo las imprimimos. Ustedes son muy cargas. Y ahí después, con paciencia, buscamos cuál era la sintaxis correcta. Ese es el análisis del circuito, ¿verdad? Entonces, lo que decía aquí abajo, la presentación eran las respuestas. La corriente IX debería, porque el problema decía cuánto es IX o X. Entonces, después de hacer el análisis de mallas, hay que restar algunas y sumar algunas para obtener entonces los voltajes y las corrientes. ¿Qué lo hacemos? ¿Verdad? La corriente IX sería I1 menos I3. Y entonces agarramos aquí además la I1 menos I3. Es que no sirve. Sería esto menos esto. Entonces da 3,125 y da 3.1 la respuesta, entonces está bien. Y el voltaje lo hacemos con corriente por resistencia. Si ya tengo esa corriente por 2 kilo ohms, ¿verdad? Entonces esto por 2K me da 6.25 voltios, que es lo que decía aquí abajo. Entonces está bien hecho, ¿verdad? Y ese sería el procedimiento. En la presentación está la respuesta así como en bonito, pero ya la acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces no la vamos a leer. En realidad es poner las mallas y ponerle las polaridades, y creo que está bien cubierto. Y lo otro que a veces es muy útil es la simulación de circuitos con LTSpice, que no sé si saben simular cosas con LTSpice, sí, ¿verdad? Que eso también no debería tomar demasiado tiempo. Pero uno podría entonces hacer un circuito nuevo y poner aquí componentes y poner fuente, luego una fuente de corriente y luego ponerle las resistencias. Entonces en el orden serían R1, R2, R3 y todos los cables. Y esto no nos lleva mucho rato. Importante sí es que en LTSpice tengo que poner un nodo de tierra. No puedo dejar el circuito sin tierra. Y aquí hay dos fuentes que tienen la misma polaridad hacia tierra. Entonces voy a ponerle la tierra en esta parte de abajo. Pero tierra en realidad puede ser cualquier nodo del circuito, ¿verdad? No necesariamente es ese nodo. Yo puedo poner la tierra en cualquier lado, porque al final son potenciales relativos. Entonces esta es de 10, esta es de 5. Creo que la corriente esta la puse al revés. La corriente es de 0.5 milis.
y tengo esta de 1K, esta de 2 y esta de 2. Puedo ponerle 2K también. Para poner mega, no sé si sabían el toque que mega no es M mayúscula, sino que es MEG. Eso Spice, si le ponen la M, lo considera como mili, porque Spice no diferencia mayúsculas y minúsculas. Entonces ponerle M no sirve. M es mili y meg es mega. Y otros tips serían que, bueno, después esto uno lo guarda en alguna parte, entonces lo ponemos aquí en el escritorio y ponemos problema mallas clase 1 y ya está todo listo. Entonces se puede dar aquí en ejecutar la simulación, pero me va a preguntar qué hace. Entonces ponemos el punto de operación y queda aquí el comando, y aquí están los 6.25 milivoltios que andábamos buscando, los 6.25 voltios, que sería el voltaje del nodo 002. Si quiero rotular los nodos, puedo ponerle aquí un label, y entonces puedo decirle que el voltaje del nodo A y que el voltaje del nodo B, porque el otro es tierra y el otro es la fuente 1. Entonces aquí me va a dar cuánto hay en A y cuánto hay en B. Y el otro no, es que no tiene nombre, pero entonces le podría poner aquí voltaje 1. Y no importa que se llame igual que la fuente, entonces el voltaje del nodo 1 son 10. Y con eso entonces vimos que está bien resuelto. Muchos de los ejercicios más adelante con circuitos podríamos simularlos así rapidito también para asegurarnos que están bien hechos. La solución por análisis de nodos es parecida. Creo que sí tenemos chancecito, me quedan como 10 minutos de clase, pero la idea es hacer un buen repaso de los teoremas de circuitos, ¿verdad? Entonces el circuito analizado por nodos, ¿verdad? Tendríamos que tomar exactamente el mismo diagrama, pero ahora rotular los nodos, ¿verdad? En lugar de rotular las mallas. Y lo que vamos a hacer es ponerle aquí un nodo, aquí un nodo, aquí un nodo, y vamos a llamarlos por nombres, ¿verdad? Entonces, tal vez esto es el voltaje VB porque ya es conocido, y ponemos la tierra aquí abajo. Esto es el voltaje Vx y este es el voltaje VA, y esos son los nombres de los nodos porque coinciden con las fuentes, ¿verdad? Y después tenemos que hacer ecuaciones de nodos. Entonces suponemos que esta entra y que esta sale. Estos son suposiciones, ¿verdad? Pero en teoría, no importa la dirección, al final van a quedar signos positivos y negativos. Lo importante es que si la corriente por aquí sale, entonces por aquí tiene que bajar, por aquí baja, y por aquí la puedo poner a la derecha o a la izquierda. Pongámosla a la derecha, ¿verdad? Y en el nodo A tengo que esta va para arriba y esta va para abajo. Y listo. Entonces las ecuaciones de nodo serían que bueno, aquí tenía el problema de que la corriente por la fuente VB es desconocida, ¿verdad? Entonces tal vez el nodo de arriba no es una buena forma de empezar a resolver, porque yo no tengo idea de cuánto es esta corriente, ¿verdad? Esa corriente no la puedo escribir en términos sencillos. Entonces podríamos decir que para el nodo Vx, yo podría decir que la corriente que entra es Vb menos Vx entre R1. Esa es la corriente que entra al nodo Vx, y eso me da igual a dos corrientes que salen. Una es Vx entre R2 y la otra es Vx menos Va entre R3. Vb es conocido, Vx no lo tengo y Va es conocido, entonces tengo solo una variable. De esa ecuación yo podría calcular Vx, no ocupo más nodos en el circuito. De hecho en el nodo Va tampoco puedo aplicar nodos, por lo mismo, porque tengo una fuente de corriente que sé cuánto vale, pero tengo una fuente de voltaje que no tengo ni idea. Entonces en resumen, este nodo de arriba no me sirve, este nodo de aquí no me sirve, y el nodo que me quedó sí me sirve porque solo tiene una variable. Esto resuelto de manera algebraica me queda Vb entre R1
Vx entre R1, Vx entre R2, Vx entre R3, menos VA entre R3. Paso todas las que son variables a un lado y todas las que son constantes al otro. Las variables son Vx y me va a quedar bien a la derecha. Entonces Vb entre R1 más VA entre R3 es igual a Vx y saco factor común, 1 entre R3, 1 entre R2, 1 entre R1, y entonces Vx es igual a Vb entre R1 más VA entre R3 entre 1 R1, 1 R2, 1 R3, y eso lo metemos a MATLAB, que es la calculadora más potente que tenemos hoy. Y entonces vamos a poner que por nodos, y vamos a poner que Vx sería igual a, puedo poner la fracción y arriba pongo Vb entre R1. Este MATLAB sí reconoce mayúsculas y minúsculas. V entre R1, VA entre R3, y abajo va 1 R1, 1 R2, 1 R3, y aquí me queda Vx que me dio 6.25, ahí se ve. Bueno, entonces a este sí le puedo hacer fprint. Vx igual a %.3 flotante barra n Vx, y esto está en voltios. Entonces eso es un flotante con 3 decimales. ¿Y MATLAB sí entiende la prioridad de operaciones? Sí, MATLAB hace multiplicaciones primero. Si no, lo puedes llenar de paréntesis por si acaso, pero sí hace multiplicación primero y división, y después hace sumas y lo demás. Bueno, ese es el análisis por nodos, y aquí por supuesto está resuelto por nodos en la diapositiva también, pero la idea es que ustedes puedan calcular estas cosas. Lo demás es muy sencillo. Aquí dice cómo hacer resistencias en serie, en paralelo, y así cosas de interpretación. Por ejemplo, aquí dice qué pasa si usted suma estas 4 resistencias. Pues el resultado va a aproximarse a la más grande de todas, ¿verdad? Si están en serie, usted la suma, y estas chiquitillas casi no hacen nada, ¿verdad? Va a ser como 110 kiloohms, que tiende mucho a la resistencia más grande. Si usted las pone en paralelo todas, eso tiende a la más pequeña. Eso es como la interpretación un poco más física y directa. Entonces usted las pone en paralelo, el camino de menor resistencia es la resistencia equivalente. Entonces el paralelo de todas va a ser como 90 ohmios seguro. Entonces la suma tiende a la más grande y el paralelo tiende a la más pequeñita. Entonces ahí vienen algunos cálculos, pero ya esto está muy fácil. Y habían otros ejercicios, pero esta presentación está llena de ejemplos. Entonces aquí se puede calcular muy rápido haciendo equivalentes o divisores de voltaje o transformaciones de fuentes o un montón de análisis, ¿verdad? La idea es que el voltaje de este nodo es conocido, el voltaje de este nodo no lo tengo, pero puede ser un divisor de voltaje del voltaje que esté aquí. Entonces el voltaje de aquí lo hago por divisor de tensión. El voltaje aquí no está tan fácil porque tengo un circuito aquí enredado, pero yo puedo agarrar esta fuente y por el teorema de transformación de fuentes lo convierto en una fuente de corriente con resistencia en paralelo. Le pego esta y después hago la transformación de fuentes a fuente de voltaje y ya hago el divisor de voltaje. ¿Hace falta que lo hagamos? No, ¿verdad? Yo creo que es bastante básica. Esto es un repaso de todo. Me quedan 5 minutos, sí da tiempo. Entonces, la transformación de fuentes tiene que ver con el equivalente de Thevenin. Yo creo que es más fácil hacer Thevenins en todo lado. Para hacer Thevenins me interesa recordar, todo el mundo hace Thevenins diferente. Yo lo que acostumbro para hacer Thevenins es decir, voy a transformar esto y pongo una caja, y a la caja tengo que probarla de 2 formas. Tengo que hacer, en este caso, lo que voy a hacer es un equivalente de Norton, porque es una fuente de corriente lo que quiero. Entonces, la corriente de Norton es corriente de ese circuito cuando la salida está en cortocircuito. Entonces yo voy a decir que I Norton es igual a 15 voltios entre 4 ohmios, ¿verdad? Que 15 entre 4 son 3.25 voltios. La mitad son 7,5, no,
la mitad de 7,5 son 3,75, ¿verdad? Amperios. Es la corriente Norton, y la resistencia Norton sería apagar la fuente, y la resistencia que queda es de 4 ohmios. Entonces yo podría hacer ese equivalente y entonces poner una fuente corriente de 375 con una resistencia de 4 que va a estar en paralelo de otra de 4 y en serie una de 4 y en paralelo con otra de 4. 4 con 4 son 2, entonces eso me va a quedar como una fuente de 375 con una resistencia de 2 y 4 con 4. Y después ahí vuelvo a meter ese pequeñito circuito en otra caja y a este le hago equivalente Thevenin. El equivalente Thevenin sería voltaje de Thevenin, que sería corriente por resistencia, son 3.75 por 2. Voltaje de Thevenin son 7,5. Y la resistencia de Thevenin sería la resistencia con la fuente apagada, que me queda un circuito abierto, entonces me queda solo la resistencia 2, serían 2 ohmios y 7,5 voltios. Entonces el tercer equivalente sería una fuente de voltaje de 7,5 con una resistencia de 2 y después me quedan 4 y 4. Y ya el voltaje de este nodo es fácil, porque entonces el voltaje en X sería lo que haya en ese nodo menos 10, y lo que hay en ese nodo son 7.5 por 4 entre 8 menos 10. Y entonces son 7.5 por 4 son 30, y 30 entre 8 son, no sé, 3,75 menos 10 menos 6,25. Y no me dio, dice que debería dar menos 7. Eso pasa cuando uno hace las cosas muy rápido. Porque creo que cuando pone el 4, 8, es entre 10. La suma de todo es entre 10. Entonces son 30 entre 10, son 3 menos 10, menos 7. ¡Qué susto! Sí, bueno, todos esos son teoremas, entonces creo que son las 2:39, entonces podemos parar por aquí. Muchas gracias por venir, ahí nos vamos a seguir viendo. El viernes es presencial y el viernes les traigo el cronograma ya de todo el semestre, con los exámenes y esas cosas. Muchas gracias.